Bueno, hermanas, quería compartirles o quería hablar un poquito de un tema que tiene que ver con el gozo. Ah, Muchas veces es difícil hablar del gozo porque a veces la mayor parte de nuestra vida o los mayores instantes o el mayor tiempo no estamos gozosos, ¿no es cierto? Muchas veces es poco el tiempo en que realmente sentimos gozo o realmente estamos contentos. Entonces muchas veces es difícil entender o vivir en el gozo del Señor. Ustedes saben que la Biblia habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? Es una fuerza que nos fortalece para las circunstancias adversas. Y bueno, voy a hacer esto lo más resumido posible. Tenía un tema un poquito más largo, pero lo vamos a resumir y después lo vamos a poder desarrollar un poquito más. Quiero que, ¿cómo se llama? Podamos ver algunos pasajes para poder relacionar el gozo con algo muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, en Colosenses 1, del 10 al 13, dice: para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Estoy leyendo la versión textual, ¿ya? Eh, bueno, hermanos, creo que muchas veces uno pasa por alto ciertos detalles. Si bien tenía preparados varios versículos bíblicos, pero nos vamos a centrar en este. Vemos aquí que Pablo está hablando primero. Creo que uno podría leer todo el contexto, ¿cierto? Pero vemos que dice para que andemos como es digno del Señor. Y aquí está hablando del propósito de lo que él viene hablando, ¿cierto? Para que podamos andar como es digno del Señor, con el propósito, el fin de agradarle en todo. Vemos que el propósito de andar como es digno del Señor es agradarle a Él. Y muchas veces, sin darnos cuenta, queremos usar a Dios para agradarnos a nosotros mismos, ¿cierto? No en un sentido muchas veces perverso o, ¿cómo se llama?, malévolo, ¿cierto? Sino muchas veces en un sentido que tiene cierta lógica, ¿cierto? De querer yo estar bien, ¿cierto? Para poder servir a Dios, o yo estar bien para poder tener comunión con Dios, o yo estar bien para poder andar con Dios, o para poder hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cierto? Vemos de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios para agradarle, no solo en algunas cosas, sino como dice acá, agradarle en todo, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que pensamos, y en todo también habla de todo tiempo, ¿cierto? En todo momento, cuando duermo, cuando estoy despierto, cuando enfrento las situaciones contra el mundo, ¿cierto? Cuando enfrento las tentaciones, cuando tengo que ir al mundo para buscar, ¿cierto?, el sustento para la familia, cuando tengo que enfrentarme incluso con gente que en algún momento se convierte en mi enemigo, cuando tengo que afrontar problemas en el matrimonio, ¿cierto? Con los padres, con los hijos, enfermedades, etcétera, etcétera. Y para que en todo eso, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que planificamos, en todo eso le agrademos a Dios. Y muchas veces a nosotros se nos olvida hacernos esa pregunta. Lo que estoy haciendo, lo que estoy decidiendo, mi forma de pensar, las decisiones que estoy tomando, las reacciones que tengo, le están agradando en este momento a Dios, porque a veces nos centramos en que nosotros sentimos que todo lo que hacemos le es grato a Dios por causa del sacrificio de Jesucristo. Y no es así, sino que no es que todo lo que hacemos le sea grato a Dios por causa del sacrificio de Jesucristo, sino que nosotros le somos gratos a Dios pese a las cosas que hacemos por causa del sacrificio de Jesucristo. Pero eso no significa que todo lo que hacemos para Dios es grato. Dios aborrece el pecado y lo va a seguir aborreciendo. Aborrece la carne o las obras de la carne y las va a seguir aborreciendo, porque Dios es el mismo, no cambia. Uno de los atributos de Dios, el que no cambia, tiene la misma moral de principio a fin. Entonces nos encontramos de que no es que Dios va a cambiar de parecer, porque ahora somos salvos. ¿Me entienden? Dios sigue aborreciendo el pecado y las malas obras. Entonces, ¿Dios aborrece muchas veces nuestras obras? Claro que sí. ¿Me entienden? Y si nosotros permanecemos en esas malas obras,
nos va a aborrecer a nosotros. Porque la Biblia habla de que Dios no solamente aborrece el pecado, que muchas veces se usa esta frase que no es bíblica y mal predicada o mal entendida, que dice que Dios aborrece el pecado pero no al pecador. No, la Biblia habla en más de un pasaje que Dios aborrece al impío, aborrece al pecador, ¿cierto? Entendiendo que al que persiste en su pecado, ¿cierto? Al testarudo, ¿cierto? Al rebelde. Entonces, vemos de que aquí, por ejemplo, dice que para que andemos como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. Entonces, ¿para qué usted va a andar como es digno de Dios? ¿Para su provecho personal? ¿Para poder tener las bendiciones de Dios en las áreas de su vida que usted las necesita? ¿Cierto? ¿O realmente hay una esencia en usted de querer agradarle a Dios en todo? Y ese es un tema porque en usted está esa esencia. Pero muchas veces esa esencia de querer agradarle a Dios en todo está apagada. Y tenemos que entender, amadas, ¿no es cierto?, de que no es natural en el hombre pecador querer agradar a Dios. Porque, como dicen en las Escrituras, ¿cierto?, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. No las entiende, no sigue a Dios, ¿cierto? Dios dice de que buscó a uno que se pusiera en la brecha o a un solo bueno y no encontró ninguno. ¿Me entienden? Entonces, vemos de que la naturaleza humana, como dice Dios, ¿cierto? En Génesis, cuando va a destruir a la humanidad, ¿cierto? Por, ¿cómo se llama? El diluvio, dice el corazón del hombre se inclina de continuo al mal. Obviamente está hablando del hombre pecador. Y esa es nuestra condición pecadora. Inclinarnos de continuo a lo malo, no a lo malo ante nuestros ojos, sino a lo malo ante los ojos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos de que creer en Dios es hacerle un favor prácticamente. Yo estoy creyendo en Dios, ¿cierto? Porque he visto de que Dios es real, de que Dios es bueno, pero no entendemos que incluso hasta nuestra naturaleza pecaminosa reconoce la existencia de Dios. Incluso la gente que dice no creer en Dios está reconociendo de una mala manera la existencia de Dios porque su naturaleza en sí misma se opone a todo lo que es Dios, aunque inconscientemente no sabe algunas cosas, su naturaleza lo lleva a rebelarse contra Dios, aunque incluso no sepa cuáles son los mandamientos de Dios. Dios, como Pablo dice, en su misericordia ha puesto en las conciencias de los hombres, ¿cierto?, una raíz del bien. Dios le habla al hombre a través de su conciencia también, aunque no sepa de la existencia del Dios verdadero. Pablo explica esto cuando dice de que el hombre que no conoce a Dios, ¿cierto?, su conciencia lo lleva a hacer cosas buenas o cosas malas, ¿cierto? No es la totalidad de la revelación de Dios, pero por lo menos lo aparta de una perversión total. Entonces, es lo que muchas veces uno puede llamar el sentido común, ¿cierto? Que no quiere decir que esa persona conozca a Dios o que tenga una comunión íntima con Dios, pero vemos de que hay indicios de la justicia de Dios dentro de incluso el hombre pecador. Y eso es una gracia de Dios, que es lo que explica Pablo, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que muchas veces dentro de nosotros, de esta nueva criatura del hombre, ¿cierto?, el hombre nuevo, existe este deseo, pasión eterna, ¿cierto?, impulso, fuerza, ¿cierto?, de querer hacer lo que le agrada a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pero nosotros muchas veces la apagamos. Y esto ya no es inconsciente. La apagamos porque no queremos alinearnos con lo que ha hecho Dios con nosotros y en nosotros. Por eso que Pablo exhorta tanto, bueno, Pedro también y las Escrituras, de una u otra manera, a que el cristiano debe negar, luchar, apagar, hacer morir, mortificar, crucificar las obras de la carne, ¿cierto?, que batallan contra el alma, al viejo hombre, desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Entonces le está hablando a cristianos, a que dejéis vuestra pasada manera de vivir, etcétera, etcétera, porque este viejo hombre está viciado con los deseos de error, o sea, que se apartan de la verdad, del blanco perfecto, que es que esto que leemos acá, andar como es digno del Señor con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Entonces, esa es la frase que quiero yo que hoy día podamos meditar, porque tiene mucha relación con el gozo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted puede vivir en el gozo de Dios, usted no puede vivir en el gozo de Dios si no está en el Espíritu. Porque el gozo de Dios se manifiesta en el Espíritu. Uno de los frutos, ¿cierto?, o parte del fruto del Espíritu, como dicen Gálatas, es
el gozo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, paciencia, ¿cierto? Nos encontramos de que parte del fruto, ¿cierto? Porque muchas veces se habla de los 9 frutos, pero en realidad hay versiones de la Biblia de que muestran de que esa palabra es tan singular, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Entonces mostramos que es un fruto. El amor, la benignidad es un fruto, no es que usted diga, yo tengo 2 de los 9, me faltan 7, ¿me entiende? Sino que es el fruto del Espíritu Santo nos lleva a estar llenos de amor, gozo, benignidad, bondad, fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sentir el gozo? Porque hoy día estaba escuchando una enseñanza de el apóstol, ¿cómo se llama? Darío, sobre justamente algo que él decía que es sumamente importante y muchas veces poco explicado. Que la mayoría de los versículos bíblicos que hablan de la tribulación, de la aflicción, de ciertos grupos de cristianos o de cierta aflicción, lo relaciona con gozo. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nos encontramos, ¿cierto?, con los apóstoles, con Pedro y Juan en particular, que cuando son azotados por causa del Señor Jesucristo, porque los judíos los castigan por estar predicando el nombre del Señor Jesús, ¿cierto?, y les dan de azotes. Dice de que ellos salieron gozosos de que habían sido tenidos por dignos de padecer por el nombre, obviamente por el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces usted dice, ¿cómo esa persona puede estar gozosa? Fue reprendido públicamente, fue tomado preso, fue avergonzado públicamente, fue retado por los gobernadores, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no aguantamos una reprensión que es verdadera, ¿cierto? Y ellos aún así, aparte de eso, fueron azotados con varas, ¿cierto? El dolor de las varas, ¿cierto?, en su espalda, porque eso para los judíos era una humillación, porque parte de la ley que Dios mismo había dado en el Antiguo Testamento era dar de azotes a los rebeldes, a los pecadores, ¿me entienden? Y ellos fueron dados de azote de una manera pública, y entonces no era solamente el dolor de los azotes, sino el vituperio, ¿cierto?, el ser avergonzados de que fueron azotados como un criminal, ¿cierto?, como alguien que estaba en contra de las cosas de Dios. Pero aun sintiendo el dolor físico, la vergüenza moral, la vergüenza social, el descrédito que también los judíos, porque esto era parte de desacreditarlos ante la comunidad judía para que no los siguieran escuchando, ¿me entienden? Ante esa vergüenza, ¿cierto?, ellos aún así dice que salieron gozosos. Y aquí se cumple lo que dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que cuando dice que cuando os persigan, hablen mal de vosotros mintiendo, os entreguen en la sinagoga, os azoten, gozaos, porque lo mismo hicieron con los profetas, etcétera, etcétera. Incluso Jesús añade, cuando os maten, ¿me entienden? Entonces, nosotros tenemos que entender de que cómo se puede vivir ese gozo, y si usted piensa de que puede vivirlo si pasara una situación semejante, yo quiero confrontarlo, ¿cierto? Y que usted realmente pueda cuestionarse. Usted cuando es avergonzado, cuando pierde la moral, incluso ante su cónyuge, ante sus hijos, ante sus padres, ante su jefe, y usted es avergonzado y pierde la moral, ¿usted tiene la capacidad de humillarse o ama más su estatus, su moral, ¿me entienden?, lo que digan de usted, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decirlo? Usted ama más su reputación, ¿cierto? No dar el brazo a torcer o no salir como perdedor o como el que se equivocó, ¿me entiende? Usted ama más eso que muchas veces hacer la plena voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros demostramos con nuestros hechos, cuando en algunas situaciones donde tenemos que callar, donde tenemos que pasar por alto la ofensa, porque muchas veces hay situaciones que hay que confrontar, pero muchas veces nosotros tenemos, porque es parte del mandamiento bíblico, que el hombre sabio pasa por alto la ofensa, ¿me entienden? Tenemos que aprender a reaccionar, a no ser reaccionarios, sino meditar, pensar, calmarnos, analizar la situación y entregar una respuesta a una reacción, aunque tenga que pasar tiempo, pero entregar la respuesta o la reacción adecuada a una situación o a un conflicto, ¿me entienden? Y muchas veces nosotros no lo hacemos, porque no queremos salir como perdedores, no queremos que nuestra reputación de intachable, o del cónyuge que siempre tiene la razón, o del papá, ¿cierto?, cómo voy a quedar como el que se equivoca, o como el que se equivocó, o como la que se equivocó, ¿me entienden? Entonces tenemos que despojarnos de nuestra moral, como dice, ¿cierto?, en Hebreos 12:2, que Jesús estuvo dispuesto, ¿cierto?,
Dice de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Nosotros tenemos que menospreciar nuestra reputación, nuestro estatus social, nuestra reputación social, reputación familiar, etcétera, etcétera, porque si no nos vamos a mover defendiéndonos. Y ese es uno de los mayores problemas y de los mayores impedimentos para hacer la justicia que Dios demanda que hagamos. No es una opción. Si quieres obrar injustamente, igual te voy a seguir queriendo. Es una demanda de parte de Dios. Entonces, si no nos despojamos de esas cosas, ¿cómo realmente nosotros vamos a poder gozarnos? ¿Me entienden? ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu para que el momento de la aflicción podamos tener parte del fruto del Espíritu, que es el gozo? ¿Me entienden? Entonces, si usted no se despoja de la moral, del amor a su reputación, a tener siempre la razón, a ser una persona intachable, ¿cierto? Ante la sociedad, ante el mundo, ante la familia, etcétera, etcétera. Si no está dispuesto a perder aquello y a menospreciar la vergüenza como lo hizo Jesucristo, jamás va a poder experimentar el gozo de Dios. Va a poder encontrar alegrías en muchas cosas, en vicios, en placeres temporales, ¿cierto? Acuérdense que las Escrituras, por ejemplo, en Hebreos 11, cuando habla de Moisés, dice que menospreció, ¿cierto?, el gozo temporal que da el pecado. ¿Me entienden? Entonces, vemos que el pecado, y no necesariamente los placeres sexuales, el alcohol y las fiestas, que sí lo son, pero no solamente eso, sino el pecado de la enemistad, de no reaccionar con justicia ante una situación, de no hacer las paces porque no me quiero humillar, aunque fue la otra persona que tuvo la culpa, yo voy a esperar a que esa persona se arrepienta antes de yo humillarme muchas veces por mantener una relación. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que nosotros priorizar que muchas veces es más valioso la relación matrimonial que mantener la razón, o la relación con un hermano, con un hijo o con un padre, que mantener la razón. Por ejemplo, yo con mi padre, pese a que fue él el que cometió errores graves en contra de mi mamá, de mis hermanos, yo siempre, cierto, he querido poder mantener una relación entre padre e hijo con él. Y dentro de todo dentro de todo este intento relacional, porque cada cierto tiempo él se molestaba conmigo y me bloqueaba, cierto, etcétera, etcétera. Hubo cierto un instante donde yo le pedí perdón. Dije, papá, yo le quiero pedir perdón, cierto, porque si yo tuviese la madurez que tengo ahora, hubiese reaccionado de una manera distinta ante el término del matrimonio que hubo entre usted y mi mamá, ¿cierto? Dije, no es que lo hubiese defendido o que hubiese estado en contra del término, dije yo, porque esa relación se tenía que terminar porque era insostenible la situación. Lo que sí hubiese hecho es no perder contacto con usted y estar quizás más preocupado de usted, ¿cierto? Y no haberme dejado llevar, ¿cierto?, por la rabia de las cosas que hizo. Entonces, yo di el paso que él nunca ha dado, porque él nunca, ha pedido perdón, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Y nunca, ha reconocido, ¿cierto?, verdaderamente el error que él cometió, o los errores que él ha cometido. Entonces, yo di el paso, me tuve que humillar. Y en ese momento él se sintió como, yo siempre tuve la razón, ¿cierto? O sea, prácticamente como que tú me estás dando la razón, que yo soy la víctima, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y yo dije, papito, perdóneme, etcétera, etcétera. Y él me dijo, hijo, te perdono. ¿Me entiendes? Pero eso no quiere decir que yo me estaba culpando de cosas que no eran. Hubo un momento donde yo lo tuve que confrontar en cierta situación. Le dije, papá, ¿sabe que usted se tiene que arrepentir? Usted hizo esto, y hasta que no le pida perdón a mi mamá, no le pida perdón a mi hermano, jamás va a poder pasar esto que usted cree que está pasando. Y ahí también se volvió a enojar conmigo. Entonces, pero al punto que voy, que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar, a pedir perdón, a agachar el moño por mantener una relación. Yo necesito a mi papá, por ejemplo, ¿cierto? Y yo como hijo estoy buscando mantener una relación con él, pese a que él, cuando llegan ciertas situaciones que él mismo busca, porque yo no las busco, donde le tengo que decir ciertas cosas,
porque él lleva esas situaciones, no porque yo las busque, ¿cierto? Él me bloquea, después pasa un año o dos, ¿cierto? Y otra vez yo lo busco, etcétera, etcétera. Cuando el que debería estar buscando una relación, no solo conmigo, sino con sus hijos, especialmente con los menores, y una restauración, ¿cierto? Es él, porque él es el papá, es su responsabilidad. Pero yo como hijo e hijo de Dios, ¿cierto? Busco la honra de mi papá, sabiendo de que es él el que debería hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender, y usted puede extrapolar este ejemplo al matrimonio también, que muchas veces pasa lo mismo. Muchas veces una de las dos partes, que muchas veces el conflicto se mantiene porque ninguna de las dos partes está dispuesta a vivir ese proceso. ¿Entiendes? De amar más la relación que el problema. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo va a valer más? Porque, miren hermano, yo estaba escuchando un testimonio de, ¿cómo se llama? Una mujer que decía, yo me voy a separar de mi esposo. Me quiero separar porque llevamos 25, no, eran 30 años de casado. Así decía ella. Mire, él es un hombre trabajador, un hombre proveedor, nunca me ha faltado nada, cuando hemos estado en crisis él es trabajador, es buen papá, ¿cierto? Porque a los niños no les falta nada, pero nunca me ha comprado una flor, yo le he dicho que me compre una flor, que me compre una rosa, etcétera, etcétera, y nunca lo ha hecho, entonces yo ya estoy cansada de que él no sea, que tenga esa ternura conmigo. Y la mujer que la estaba escuchando, le da un reto y le dice, qué valiosa esa flor, debe ser una flor muy cara. Y ella dijo, no, si le pido cualquier flor que compre en la calle. No, debe ser una flor carísima. Entonces le dice, no, sí debe ser una flor carísima porque cuesta tu matrimonio y tu familia, y el bienestar y la psicología de tus hijos. Qué cara la flor, le dijo él. Carísima la flor. Y ahí la mujer se quedó en silencio. Qué cara la flor, debe ser una flor que cuesta millones de dólares. Para que estés dispuesta a que por una flor, ¿cierto?, tus hijos pasen por la penuria del divorcio, tú te quedes sin un buen hombre, que es trabajador, que es proveedor, que no es un maltratador. Debe ser una flor carísima. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces, hermano, nosotros valoramos más cosas superficiales porque nos centramos en los defectos y no nos centramos en el valor que tiene la relación que Dios me ha mandado a mí a valorar y también a resguardar. Así como muchas veces yo puedo acusar al otro de que tiene que resguardar mi relación, ya sea con un padre, como cierto, ¿cómo se llama? El ejemplo que les di, ¿cierto? Que es él el que debería buscarme, ¿cierto? Y yo podría, ¿cierto?, afirmarme de eso y decir, él es el que me tendría que buscar, ¿cierto? Y lógicamente tendría toda la razón, porque él es el papá, ¿me entiendes? Pero, ¿estamos realmente haciendo lo que a Dios le agrada? Y en la relación matrimonial, en la relación con un hijo, con un hermano de la iglesia, ¿cierto? Muchas veces nosotros le echamos toda la responsabilidad a la otra parte y no nos damos cuenta que Dios nos demanda a nosotros, así como nosotros le estamos echando toda la responsabilidad al otro, a nosotros también nos demanda la responsabilidad de sostener y mantener esa relación dentro de lo que nosotros podamos. ¿Me entienden? La Biblia, por ejemplo, dice, haced bien a todos dentro de lo que, bueno, dando a entender, estoy, ¿cómo se llama?, parafraseando, ¿cierto? Mantener el vínculo de la paz, ¿cierto? Y voy, ¿cómo se llama? A parafrasear, ¿cierto? Dentro de lo que nosotros podamos hacer, ¿entiendes? Porque hay situaciones, obviamente, que son insostenibles, pero de parte de nosotros, si está todo lo que podíamos hacer, ¿cierto?, manteniendo la justicia de Dios, es una demanda de parte de Dios. Entonces, para poder vivir en ese gozo, hermanos, en el gozo que viene de parte de Dios, que no es estar riéndose todo el día, ¿cierto? Necesitamos que tener claro hacia dónde vamos, que estamos en el propósito de Dios. Entonces, en la aflicción, en la tribulación, estamos pasando por una crisis financiera, tuvimos un accidente en auto, fuimos estafados, estamos pasando una crisis matrimonial, estamos en una crisis de salud, nuestro hijo está enfermo, nosotros estamos enfermos, o yo estoy enfermo, etcétera, etcétera. Yo tengo que sentarme y entender, ¿estoy en el propósito de Dios? Y usted puede usar la fe real o puede usar la presunción,
Creer, sí, estoy en el propósito de Dios y simplemente declararlo, pensando que esto es que mientras más veces lo repite y se convenza de algo, eso es tener fe. Y no lo es. Quizás puede ser parte de un ejercicio, pero no es la fe. Porque justo por la fe vivirá. Es una manera de vivir. O se usa para vivir, para tomar decisiones, para reaccionar, para etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, estoy en el propósito de Dios. ¿Cómo usted sabe que está en el propósito de Dios? Porque usted puede encontrar pasajes bíblicos que dice Dios me ama en todas circunstancias. Y sí, Dios lo ama en todas circunstancias. Pero puede aborrecer lo que usted está haciendo, lo que usted está pensando, lo que usted está planificando, sus reacciones o sus decisiones. ¿Me entiende? Es como cuando usted tiene un hijo. Usted lo sigue amando, pero si ese hijo está, por ejemplo, robando, usted está aborreciendo lo que hace. ¿Me entiende? Si ese hijo está siendo una persona que está lastimando a su hermanito, por ejemplo, el menor, con alevosía, con maldad, ¿no es cierto? Usted va a aborrecer esa acción, ¿o no? O va a decir, bravo hijo, qué bueno que... ¿Me entiende? Entonces, Dios nos sigue amando, porque hizo un pacto eterno de amor con el Señor Jesucristo, y eso no hay discusión alguna, el amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado, ¿cierto? Por tanto te prolongué o te extendí mi misericordia, o te soporté o te sustenté con mi misericordia. Entonces, pero eso no quiere decir de que no aborrezca muchas veces lo que pensamos, lo que hacemos, lo que planificamos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestro carácter, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Entonces usted se tiene que sentar y usted dice, bueno, entonces hermano, ¿cómo sé que estoy en el propósito de Dios? Porque yo me puedo encontrar muchos pasajes bíblicos que dicen que Dios me ama en todas circunstancias, nada nos separará del amor de Dios, y eso me puede hacer pensar que como inconscientemente yo estoy en el propósito de Dios, tengo que simplemente creerlo. Y tenemos que madurar, ser gente consciente del propósito de Dios. ¿Cómo usted sabe que está en el propósito de Dios? Cuando usted se cuestiona si la situación que le quita el gozo, porque el Señor Jesucristo dice en el mundo tenéis ¿qué? Gozo, dice aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Me entienden? Entonces, cuando usted se enfrenta a una situación, como ya les dije, una crisis financiera, un accidente, una pérdida de un familiar, un dolor del alma, una crisis en su salud mental, en su salud física, en el matrimonio, con familiares, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo puede decir estoy en el propósito de Dios? Porque tiene que medir sus reacciones, sus decisiones, sus pensamientos internos y lo que usted también está exteriorizando. Si su reacción, su decisión, especialmente sus decisiones, su voluntad, su mente, ¿cierto? Sus emociones, usted las está direccionando hacia agradar a Dios en todo. No es que yo diga, como muchas veces se predica, Dios quiere que esté gozoso en todo, por lo tanto no voy a llorar con Dios o no le voy a decir que estoy triste o que estoy enojado, sino que cuando ore voy a estar con una sonrisa oreja a oreja. No es eso, hermano. Las escrituras hablan y dan ejemplo de mucha gente que derramó su angustia delante de Dios. Por ejemplo, Ana, ¿cierto? La madre del profeta, ¿cómo se llama? Samuel. Ella estaba triste, estaba con amargura y derramó su alma delante de Dios. Y dice de que después de que entregó todo esto a Dios salió gozosa y ya no estuvo más triste. Entonces, no es que usted quiera agradar de esa manera a Dios de una manera cínica, sino cuando agradamos a Dios usted tiene que pensar, independientemente de lo que estoy sintiendo, independientemente de lo que me está pasando, la reacción, la decisión que le voy a dar a mi vida, o de la forma que voy a afrontar esta situación, o de la forma que voy a analizar mis pensamientos para ver si hay algo que tengo que cambiar, que tengo que corregir, que tengo que afirmar. ¿Esas cosas agradan a Dios? ¿Se están alineando a lo que Dios quiere de mí? ¿Al tipo de mujer que Dios quiere que me convierta? ¿O al tipo de hombre que Dios quiere que me convierta? Lo que estoy haciendo, lo que estoy influyendo, las decisiones que estoy tomando, ¿está influyendo a que nuestro matrimonio se vaya acercando al diseño de matrimonio que Dios quiere? ¿O esta decisión o lo que estoy haciendo con mis hijos está llevando a que yo sea el padre y que ellos sean los hijos y los niños que Dios quiere que sean? Que no quiere decir que sean niños que no tengan pataletas, no tengan rabietas, pero hacia dónde van encaminados. Pero muchas veces ni siquiera sabemos. Porque yo estoy seguro que yo les podría preguntar a muchos de ustedes qué tipo de matrimonio Dios quiere que su matrimonio sea y no tienen idea. O podrían responder cosas muy generales. Que nos amemos, que nos respetemos, que nos cuidemos, que no... Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo?
para usted, en lo personal, con su personalidad, con la personalidad de su cónyuge. ¿Cómo? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde Dios quiere que sean ustedes con matrimonio? Y no tiene idea. O cómo tendrían que ser sus hijos. No, mis hijos tendrían que ser gente educada, ¿cierto? Que no tenga maña, que no tenga pataletas, ¿cierto? Que no sea inquieto, que sea tranquilo. Y son cosas superficiales y muchas veces cosas que no tienen mayor relevancia. Yo estoy seguro que si les pregunto de una manera profunda, a muchos de ustedes no tienen idea. Porque no nos hemos detenido, ¿me entienden?, a cuestionar nuestra vida, hacia dónde Dios nos quiere llevar. O si, yo le preguntaré a usted, ¿a qué tipo de padre o madre o qué tipo de paternidad Dios quiere que usted exprese? Uno me van a decir, no, que tengo que ser estricto como a la antigua, otros me van a decir, no, que por la crianza respetuosa, pero ¿cómo tiene que ser usted con respecto a su personalidad, a usted en particular? No me hable de cosas en general. ¿A dónde Dios lo quiere llevar usted? ¿Qué tipo de padre, madre, qué tipo de paternidad, maternidad usted tiene que expresar? Y no de una forma general, sino de una forma personalizada. Y yo le aseguro que muchos de nosotros muchas veces no tenemos idea, porque no lo hemos visualizado. No nos hemos tomado el tiempo de visualizarlo, porque cuesta. Usted se tiene que meter en las escrituras de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera arrepentida, de una manera de querer agradar realmente a Dios. Si yo les preguntara qué tipo de hijo con sus padres, qué tipo de trabajador, trabajadora, usted me diría, no, una persona íntegra, una persona que no robe, que no diga mentiras, que haga bien su trabajo, que llegue puntual. No, pero con respecto a usted, a su personalidad, a las carencias que usted tiene, a los talentos que tiene, a las cosas buenas que usted tiene, a las cosas malas que usted tiene, ¿cierto? ¿A qué tipo de trabajador, trabajadora, en la profesión en particular que usted tiene, Dios quiere que usted llegue, que usted sea? Tampoco lo tiene visualizado. Vivimos como si nos llevara el viento y resulta que la Biblia dice que tenemos que agradarle a Dios en todo, y no nos hemos tomado ese trabajo. Y no queremos tomarnos ese trabajo porque creemos que creer en Dios es simplemente creer en Dios, congregarnos y vivir como pajaritos. Lo que Dios me dé, lo que Dios me lleve, lo que Dios me hable, y ahí voy a ir. Y creemos que somos maduros, ¿me entiendes? Y eso no es ser maduro, eso es ser inmaduro. Y muchas veces carnal. Es que a veces creemos, ¿cierto?, que ser carnal es tener luchas con lo sexual, tener luchas con el trago, ¿cierto? O ser iracundo, o andar llorando cada rato, o ser una persona que se ríe por todo. ¿Me entiendes? Y no entendemos que las obras de la carne van más allá de cosas como esas, que pueden llegar a ser carnales también, pero va mucho más profundo que ese tipo de cosas carnales. La Biblia le da harto énfasis al tema de las obras de la carne. Entonces, tenemos que nosotros darnos ese trabajo y no lo hemos hecho. Y eso evidencia que el querer agradar a Dios en todo, que está en el nuevo hombre, porque como ya le expliqué, el hombre natural no tiene ese deseo, esa pasión, ese impulso, esa fuerza de querer agradar a Dios en todo, lo tenemos apagado. Y como le dije al principio, no es de una manera inconsciente, de una manera consciente, porque no hemos querido concientizar nuestra realidad con la realidad de Dios. ¿Me entienden? Por eso que no hacemos la voluntad de Dios. Nos cuesta tanto comunicarnos con Dios, tener comunión real con Dios, hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios. Y muchas veces nos conformamos con que creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y muchas veces no estamos ni cerca. ¿Me entiendes? Entonces, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda, no en algunas, en toda buena obra, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Y ahí recién, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y es más fácil vivir sin el poder de Dios que con el poder de Dios. Usted dirá, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Cómo va a ser más fácil? Sí, porque muchas veces es más fácil solucionar problemas con nuestras fuerzas o con las fuerzas humanas que recurrir al poder verdadero de Dios, no al que nos imaginamos que tenemos. Porque para poder tener el poder de Dios, ¿cierto?, tenemos que justamente estar en esta condición que hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? De estar dispuestos a dejar nuestra moral, a renunciar, ¿cierto?, a tener la razón o a el qué dirán de nosotros, ¿cierto? O
al qué decimos nosotros de nosotros mismos, ¿cierto? Con toda potencia, ¿cierto? Con toda potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Y ahí viene el gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ahí recién viene el gozo, porque ahí recién nosotros creemos muchas veces que el gozo de la salvación es que, ay, soy salvo, no me voy a quemar en el infierno si muero. Y resulta de que la Biblia no habla de la salvación como simplemente no morir en el infierno. Habla de propósito, de reino, de reinado, de dignidad, de ser dignos, de ser vencedores. De eso habla de la salvación. O es más aún, de la herencia. Porque usted dirá, la herencia es no morir en el infierno. No, eso es el 1%, el primer paso. Como usted entró a la herencia, que nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor o de su amado Hijo, como dice en la versión 1960. Y ser trasladado al reino no es que usted no era salvo y ahora es salvo y simplemente cuando va a morir no va a ir al infierno y que tiene ya la gracia de que si muere va a estar con Jesús. Si llega Jesús y usted está aquí, va a ser transformado. ¿Usted cree que Jesús murió solo para eso? La Biblia excede a eso. Habla de vivir dignamente, de ser fortalecidos, de la esperanza de gloria, de los galardones, del premio, de la consolación para los que sufren, para los que padecen, de los que padecen por causa de la justicia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Hebreos 10, ¿cierto? 34 al 35 dice, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Porque los estaban sufriendo y sabían que estaban en la voluntad de Dios o en el propósito de Dios. Y eso les daba gozo, porque lo que estoy sufriendo, lo estoy sufriendo. No porque el sufrimiento está, sino cómo estoy llevando este sufrimiento. Lo estoy llevando en la voluntad de Dios. Sé que estoy en la voluntad de Dios porque estoy reaccionando a esto conforme a su voluntad y eso me causa gozo. Incluso, aunque suene contradictorio, en su pecado. Te dirá, pero ¿cómo va a decir que voy a poder en mi pecado, ¿cierto?, tomarlo en la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que si pecáramos, abogado tenemos ante el Padre. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso en eso usted puede sentir gozo porque reaccionó, abordó la situación de su pecado conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la aflicción, que incluso sus propios errores lo han llevado, ahora usted está tomando decisión, caldo de cabeza, ¿cierto? Entre comillas digo eso, y está tomando la decisión en lo que a Dios le agrada. Y usted puede gozarse porque lo que estoy padeciendo, lo estoy padeciendo y estoy en el propósito de Dios. ¿Entiende? Espero que me haya entendido con estos ejemplos, ¿cierto? Vamos a seguir en Hebreos 10, 34, 35. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. ¿Por qué dice que tenemos en nosotros mismos una mejor y perdurable herencia? Está hablando de los padecimientos de estar presos, del despojo incluso de vuestros bienes que sufrieron con gozo. O sea, que todo lo que podemos perder, nuestra moral, nuestra reputación, etcétera, etcétera, sabemos que tenemos una mejor herencia que perdura, que no es temporal, de parte de Dios. ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice aquí finalmente en Hebreos? No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Entonces, hermanos, para terminar, tenemos que vivir este tipo de esperanza, de esta gran recompensa. Tenemos que aprender que el vivir con gozo depende de que usted esté seguro, certero, de que lo que está padeciendo, lo que está viviendo, la forma en que lo está abordando, es conforme a la voluntad de Dios. Entonces usted dirá, pero entonces eso quiere decir que tengo que estar feliz. Jesús, ¿cómo abordó la tristeza hasta la muerte? Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cómo la abordó? ¿Cómo pudo mantener esa certeza de que estoy en el propósito de Dios? ¿Qué hizo? Fue a orar, fue a derramarse con el Padre, sincerarse con el Padre. No que no quería hacer la voluntad de Dios, sino dice, Señor, si realmente es tu voluntad y está dentro de tus planes y se puede cumplir todo lo que tú quieres,
sin que pase por mí este tormento que veo que ya se está viniendo, que se haga. Pero si no va a cumplir lo que tú quieres, entonces que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Abordó esa tristeza el problema. Y dice una versión, ¿cierto? O uno de los evangelios, que estaba sudando gotas de sangre. ¿Me entiendes? Entonces, no es que se le fue la tristeza, ¿cierto? Cuando dijo, tengo el gozo del Señor. El gozo del Señor viene en la certeza, la profundidad, la paz interna, la seguridad interna de que lo que estoy padeciendo, estoy en el propósito de Dios. Aunque esté padeciendo por su culpa muchas veces, pero estoy tomando conciencia, me estoy arrepintiendo, estoy restaurando, estoy analizando, estoy cambiando mi forma de ser. Amén. Así que eso, hermanos. Vamos a orar para concluir, hermanos. Después vamos a ahondar más el tema. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Te ruego que nos bendigas, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que realmente llegue a nuestro entendimiento, que derrumbe fortalezas que muchas veces tenemos, rabia, ira, orgullo, soberbia, altivez, dolor, tristeza, que nos impide muchas veces dar los pasos que a veces dentro de nuestro espíritu sabemos que tenemos que dar. Te ruego que obres en nuestra vida, que rompas cadenas, en el nombre de Jesús. Amén.